Buenas tardes. ¿Qué tenemos? Podcast. Enrique Caminero nuevamente con ustedes. Previamente, señores, quisiera agradecerle la gentileza y la solidaridad, porque hay que verlo de esta forma, a quien se ha suscrito y el apoyo que nos están brindando en este nuevo proyecto en nuestro canal de YouTube. Les prometemos que iremos mejorando nuestras emisiones y la calidad de nuestro contenido en la medida que vaya pasando el tiempo. Tenemos la seguridad de que estamos entusiasmados con el proyecto y muy agradecidos con el trato que ustedes nos brindan con su suscripción. Irremediablemente, en esta emisión tenemos que hablar de escándalo. De escándalo en grado superlativo. En la República Dominicana, hasta este justo momento, pudiera ser que aún no haya concluido la vista de coerción para quienes no dominan la dialéctica del derecho o que no están envueltos en los principios básicos del derecho procesal. Una vista de coerción que no es necesariamente un juicio, sino es la presentación de presupuesto y el análisis de las acusaciones y de ver si todo lo concerniente e inherente a un proceso judicial, previamente a ir al fondo, si se han respetado los pasos, si el debido proceso, que es el término técnico muy popular, se haya cumplido. Realmente vemos con asombro y con preocupación cómo la facilidad para desfalcar al Estado, en este caso al dominicano, para robarle en lo más fuerte que pueda sonar el término, por ladrones a lo que la población, vía el sistema de democracia representativa, permite instalarse como gobierno. Y muchos gobernantes, al parecer, en el caso de la operación Antipulpo, cuyo tentáculo estamos hace varios días conociendo como la Operación Coral, es espantoso el valor, el tupé, el descaro para cómo esta gente irrespeta los derechos de un pueblo 1000 veces libres a vivir en paz y a tener un desarrollo en todo el sentido de la palabra, cuando le roban lo que el contribuyente aporta por obligación, por ley, para que un buen administrador, que es lo que debe ser el servidor público llamado presidente y todo su gabinete, ¿verdad?, se lo robe. Si usted ha puesto atención en este caso en particular, estamos hablando en una expresión popular dominicana de todos los millones de la bolita del mundo. Sin embargo, esa capacidad como pulpo para sustraerle al Estado, para desfalcarlo de 1000 maneras, esa genialidad, cuando estamos entonces frente a la justicia que nos permite el sistema precisamente para controlar ese tipo de situaciones, entonces estamos como niños de meses. No quisiera que mis intervenciones pudieran adolecer de elegancia o de delicadeza,
Pero tampoco quiero caer en el sofisma y me gustaría, para enfatizar, ser un tanto más directo. Como niños de tetas, cuando están frente a un juez, todos son santos. En el caso particular de este caso de la Operación Caracol, hay una pastora. Yo entiendo que quizás el morbo periodístico la titula pastora como era su cargo. Yo hubiese dicho, para no herir sentimientos religiosos, yo hubiese dicho la ciudadana, como es su nombre, Rosy Maybelline Guzmán, y no hubiese dicho la pastora, pero obviamente en la República Dominicana hasta los títulos de grado, dígase de estudios superiores, licenciaturas, doctorados, parece ser que quienes logran estos niveles, como los rangos militares, en el caso de los rangos militares peor, porque todavía logran cumplir su tiempo de su vida militar y ya están muy mayores, quizás como yo, retirados en su casa o en sus fincas, y hay que decirle coronel, hay que decirle general. Entonces, en República Dominicana se habla mucho del licenciado, del doctor, que entiendo que protocolarmente y en las áreas que conciernen a la naturaleza de sus carreras deben ser llamados así. Pero ¿cómo usted le va a decir a su vecino o a su mismo hermano en su casa, en la confraternidad de la vida y de la familia, doctor, cuando usted puede decirle Miguel? Bueno, en este caso, la ciudadana Rosy Maybelline Guzmán, en una contradicción de esas que se dan en la vida, es como el agua y el aceite. Aparte de estar involucrada en una serie de negocios y de tener una ostentación por una milagrosa prosperidad, también se dice que aparece como socia, con creo que un 10%, unas 10 acciones, en lo que es un drink. Un drink, o sea, es un término del marketing de estos tiempos, como una especie de discoteca o de antro para los mexicanos, o un lugar de bebidas alcohólicas y de todo lo que usted pueda imaginar que pueda permitir un espacio con luces intermitentes, con espacios oscuros, ingiriendo bebidas alcohólicas, cierto tipo de música, y pudiera eventualmente hasta ver estupefacientes. Entonces, el crossover de ser un predicador de la palabra de Dios a ser un auspiciador mediante ser socio de un lugar como este, son cosas que nos sorprenden y no somos santos. Pero hay algo más. ¿Cuánto le cuesta al Estado Dominicano, vía el Ministerio Público y a la sociedad, poderle decir a estos ladrones que son ladrones? Pero son ladrones que subestiman no solamente al pueblo dominicano, sino que suponen que el Ministerio Público no está integrado por profesionales acabados del derecho, por personas que están comprometidas a su vez cuando asumieron la posición de hacer el trabajo que el pueblo dominicano por décadas viene esperando. Un pueblo pobre, con carencia de todo tipo, y duele como al vapor. Personas que usted conoce o ha conocido en ciertas condiciones económicas y que usted hace un cálculo matemático y busca, no porque usted se meta en la vida de nadie, sino porque tal vez usted quisiera también tener la misma suerte o saber cuál es el trillo, cuál es el camino para poder también ser rico. Porque
En algo tenemos que estar claros. El dinero no es la felicidad, como dice alguien que yo conozco, pero te coloca en la esquina. Pero ¿por qué no trabajar duro? ¿Por qué no tener una vida organizada? ¿Por qué no buscar, como se dice en la economía del conocimiento, mayor conocimiento para que fuésemos más valorados y pudiéramos tener mejores ingresos y pudiéramos en el proceso de crecimiento personal tener disciplina y poder darnos el estatus social basado en nuestro ejercicio profesional a como lo queremos? Pero lo más fácil es ser político, ser parte de un partido que tenga o huela a poder mediante el proceso de unas elecciones, lograr una posición y entonces aceptar por nómina un salario basado en lo que usted hace o en la posición que desempeña, pero usted catapultarse por esa vía a millonario haciendo una serie de violaciones a la ley y de daño al sistema y al pueblo, usted robándose los dineros del erario público y posiblemente de la manera más descarada, exhibiéndolo en carro costosísimo que técnicamente la economía dominicana posiblemente no resista. Algo más, en el caso Caracol, como en otros, pero quisiera que me permitieran circunscribirme a este punto. Usted sabe que en mi época los niños querían ser policías, bomberos, guardias, militares, porque en aquel tiempo había cierto tipo de honorabilidad y posiblemente por mi generación, ¿verdad? Se pensaba mucho que no solamente por servir a la patria, sino porque estas personas, estas instituciones militares, esos uniformes nos llamaban mucho la atención. En el caso personal de este humilde comentarista, yo no me perdía un acto protocolar porque me gusta el protocolo militar, la formación, la marcialidad, el orden, la disciplina. Y se pudiera decir que me gustan los desfiles militares, que me gusta la formalidad. Pero es increíble que tengamos que ver a un general como el susodicho general Cáceres, un hombre de por sí joven, con una fortuna mala vida, no solamente porque sea voz populi, sino porque el Ministerio Público ha investigado sobre el particular y que no hay manera en la cronología de hechos para llegar a esas fortunas o a esas millonadas. No hay manera, por más cálculo que usted sume, divida, reste, para que sea así. Pero hay algo más. Lo triste es cómo, basado en el debido proceso, cómo esta vista de coerción, la defensa, no voy a citar nombres de los distinguidos profesionales del derecho que tienen a bien tener que hacer su trabajo, que es su oficio, la naturaleza de su oficio, que es defender a sus representados, cómo han extendido de manera maratónica esta vista de coerción. Y es hasta cierto punto, si se quiere, vergonzoso que en la era digital se haya creído que respetándose el debido proceso o exprimiendo al máximo todo lo que permite este término o esta expresión en términos de derecho procesal, como si estos robos, como si estas fortunas malavidas, si estas riquezas
si estas ostentaciones están siendo descubiertas pura y simplemente porque el Ministerio Público las ha investigado, cuando el pueblo entero sabe que todo eso estaba ocurriendo, y obviamente a quien concierne hacer la investigación por facultad constitucional es al Ministerio Público, que es parte de ese sistema. Se ha respetado, a mi humilde modo de ver, el debido proceso, pero esta gente en esta época están como en el tiempo del derecho antiquísimo. Se han ido a lo academicista, al sofisma, a la dialéctica, y como dicen popularmente los jóvenes de hoy, o muchas personas, se han ido a lo que se llama el mareo, en una táctica dilatoria para extender, como decía al principio, o hacer maratónica esta vista de coerción. Hasta este momento entiendo que o ya se estarán presentando los presupuestos, o que a lo mejor ya hayan terminado, y eso nos va a permitir, y se lo aseguramos a ustedes, volver sobre ese tema en nuestra próxima emisión. Pero oigan esto, los que saben de tecnología deben saber que si nos podíamos preocupar por los robos, se ha dicho que el principal acusado de esta operación, el general Cáceres, tiene increíblemente un servidor de 60 terabytes. Calcule usted que un terabyte equivale a 1024 gigabytes. Eso tiene que generar, aparte de ser un ladrón, aparte de ser un corrupto, aparte de deshonrar su uniforme, eso tiene que preocupar al Estado Dominicano, porque habría que ver cuál era la pretensión, aunque se dice que era para las Fuerzas Armadas, pero habría que ver qué ulterior propósito pudiera haber con tener esa gran capacidad de almacenar información y de transmitir en una nación pequeña como la nuestra. Señores, dejaré el tema hasta este momento con el compromiso de ver las próximas conclusiones de este tema. Agradecemos la gentileza de que nos hayan permitido salir en esta emisión, y nuestro pedimento de que por favor se suscriban y que esperen contenido de calidad en cada una de nuestras emisiones. Cualquier comentario, por favor, nos lo deja aquí en la cajita para mejorar nuestras emisiones y la calidad de nuestro trabajo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tenemos? Podcast. Enrique Caminero nuevamente con ustedes. Previamente, señores, quisiera agradecerle la gentileza y la solidaridad, porque hay que verlo de esta forma, a quien se ha suscrito y el apoyo que nos están brindando en este nuevo proyecto en nuestro canal de YouTube. Les prometemos que iremos mejorando nuestras emisiones y la calidad de nuestro contenido en la medida que vaya pasando el tiempo. Tenemos la seguridad de que estamos entusiasmados con el proyecto y muy agradecidos con el trato que ustedes nos brindan con su suscripción. Irremediablemente, en esta emisión tenemos que hablar de escándalo. De escándalo en grado superlativo. En la República Dominicana, hasta este justo momento, pudiera ser que aún no haya concluido la vista de coerción. Para quienes no dominan la dialéctica del derecho o que no están envueltos en los principios básicos del derecho procesal,
una vista de coerción que no es necesariamente un juicio, sino es la presentación de presupuesto y el análisis de las acusaciones y de ver si todo lo concerniente e inherente a un proceso judicial, previamente a ir al fondo, si se han respetado los pasos, si el debido proceso, que es el término técnico muy popular, se haya cumplido. Realmente vemos con asombro y con preocupación cómo la facilidad para desfalcar al Estado, en este caso al dominicano, para robarle en lo más fuerte que pueda sonar el término, por ladrones a lo que la población, vía el sistema de democracia representativa, permite instalarse como gobierno. Y muchos gobernantes, al parecer, en el caso de la operación Antipulpo, cuyo tentáculo estamos hace varios días conociendo como la Operación Coral, es espantoso el valor, el tupé, el descaro para cómo esta gente irrespeta los derechos de un pueblo 1000 veces libres a vivir en paz y a tener un desarrollo en todo el sentido de la palabra, cuando le roban lo que el contribuyente aporta por obligación, por ley, para que un buen administrador, que es lo que debe ser el servidor público llamado presidente y todo su gabinete, ¿verdad?, se lo robe. Si usted ha puesto atención en este caso en particular, estamos hablando en una expresión popular dominicana de todos los millones de la bolita del mundo. Sin embargo, esa capacidad como pulpo para sustraerle al Estado, para desfalcarlo de 1000 maneras, esa genialidad, cuando estamos entonces frente a la justicia que nos permite el sistema precisamente para controlar ese tipo de situaciones, entonces estamos como niños de meses. No quisiera que mis intervenciones pudieran adolecer de elegancia o de delicadeza, pero tampoco quiero caer en el sofisma y me gustaría, para enfatizar, ser un tanto más directo. Como niños de tetas, cuando están frente a un juez, todos son santos. En el caso particular de este caso de la Operación Caracol, hay una pastora. Yo entiendo que quizás el morbo periodístico la titula pastora como era su cargo. Yo hubiese dicho, para no herir sentimientos religiosos, yo hubiese dicho la ciudadana, como es su nombre, Rosy Maybelline Guzmán, y no hubiese dicho la pastora, pero obviamente en la República Dominicana hasta los títulos de grado, dígase de estudios superiores, licenciaturas, doctorados, parece ser que quienes logran estos niveles, como los rangos militares, en el caso de los rangos militares peor, porque todavía logran cumplir su tiempo de su vida militar y ya están muy mayores
quizás como yo, retirados en su casa o en sus fincas, y hay que decirle coronel, hay que decirle general. Entonces, en República Dominicana se habla mucho del licenciado, del doctor, que entiendo que protocolarmente y en las áreas que conciernen a la naturaleza de sus carreras deben ser llamados así. Pero ¿cómo usted le va a decir a su vecino o a su mismo hermano en su casa, en la confraternidad de la vida y de la familia, doctor, cuando usted puede decirle Miguel? Bueno, en este caso, la ciudadana Rosy Maybelline Guzmán, en una contradicción de esas que se dan en la vida, es como el agua y el aceite. Aparte de estar involucrada en una serie de negocios y de tener una ostentación por una milagrosa prosperidad, también se dice que aparece como socia con creo que un 10%, unas 10 acciones, en lo que es un drink. Un drink, o sea, es un término del marketing de estos tiempos, como una especie de discoteca o de antro para los mexicanos, o un lugar de bebidas alcohólicas y de todo lo que usted pueda imaginar que pueda permitir un espacio con luces intermitentes, con espacios oscuros, ingiriendo bebidas alcohólicas, cierto tipo de música, y pudiera eventualmente hasta ver estupefaciente. Entonces, el crossover de ser un predicador de la palabra de Dios a ser un auspiciador mediante ser socio de un lugar como este, son cosas que nos sorprenden, y no somos santos. Pero hay algo más. ¿Cuánto le cuesta al Estado Dominicano, vía el Ministerio Público y a la sociedad, poderle decir a estos ladrones que son ladrones? Pero son ladrones que subestiman no solamente al pueblo dominicano, sino que suponen que el Ministerio Público no está integrado por profesionales acabados del derecho, por personas que están comprometidas a su vez cuando asumieron la posición de hacer el trabajo que el pueblo dominicano por décadas viene esperando. Un pueblo pobre, con carencia de todo tipo, y duele como al vapor. Personas que usted conoce o ha conocido en ciertas condiciones económicas y que usted hace un cálculo matemático y busca, no porque usted se meta en la vida de nadie, sino porque tal vez usted quisiera también tener la misma suerte o saber cuál es el trillo, cuál es el camino para poder también ser rico. Porque en algo tenemos que estar claros. El dinero no es la felicidad, como dice alguien que yo conozco, pero te coloca en la esquina. Pero ¿por qué no trabajar duro? ¿Por qué no tener una vida organizada? ¿Por qué no buscar, como se dice en la economía del conocimiento, mayor conocimiento para que fuésemos más valorados y pudiéramos tener mejores ingresos y pudiéramos en el proceso de crecimiento personal tener disciplina y poder darnos el estatus social basado en nuestro ejercicio profesional a como lo queremos? Pero lo más fácil es ser político, ser parte de un partido que tenga o huela a poder mediante el proceso de unas elecciones, lograr una posición y entonces aceptar por nómina un salario basado en lo que usted hace o en la posición que desempeña, pero usted catapultarse por esa vía
a millonarios, haciendo una serie de violaciones a la ley y de daño al sistema y al pueblo, usted robándose los dineros del erario público y posiblemente de la manera más descarada, exhibiéndolo en carro costosísimo que técnicamente la economía dominicana posiblemente no resista. Algo más, en el caso Caracol, como en otros, pero quisiera que me permitieran circunscribirme a este punto. Usted sabe que en mi época los niños querían ser policías, bomberos, guardias, militares, porque en aquel tiempo había cierto tipo de honorabilidad y posiblemente por mi generación, ¿verdad? Se pensaba mucho que no solamente por servir a la patria, sino porque estas personas, estas instituciones militares, esos uniformes nos llamaban mucho la atención. En el caso personal de este humilde comentarista, yo no me perdía un acto protocolar porque me gusta el protocolo militar, la formación, la marcialidad, el orden, la disciplina. Y se pudiera decir que me gustan los desfiles militares, que me gusta la formalidad. Pero es increíble que tengamos que ver a un general como el susodicho general Cáceres, un hombre de por sí joven, con una fortuna mala vida, no solamente porque sea voz populi, sino porque el Ministerio Público ha investigado sobre el particular y que no hay manera en la cronología de hechos para llegar a esas fortunas o a esas millonadas. No hay manera, por más cálculo que usted sume, divida, reste, para que sea así. Pero hay algo más. Lo triste es cómo, basado en el debido proceso, cómo esta vista de coerción, la defensa, no voy a citar nombres de los distinguidos profesionales del derecho que tienen a bien tener que hacer su trabajo, que es su oficio, la naturaleza de su oficio, que es defender a sus representados, cómo han extendido de manera maratónica esta vista de coerción. Y es hasta cierto punto, si se quiere, vergonzoso que en la era digital se haya creído que respetándose el debido proceso o exprimiendo al máximo todo lo que permite este término o esta expresión en términos de derecho procesal, como si estos robos, como si estas fortunas malavidas, si estas riquezas, si estas ostentaciones están siendo descubiertas pura y simplemente porque el Ministerio Público las ha investigado, cuando el pueblo entero sabe que todo eso estaba ocurriendo y obviamente a quien concierne hacer la investigación por facultad constitucional es al Ministerio Público, que es parte de ese sistema. Se ha respetado, a mi humilde modo de ver, el debido proceso, pero esta gente en esta época están como en el tiempo del derecho antiquísimo, se han ido a lo academicista, al sofisma, a la dialéctica, y como dicen popularmente los jóvenes de hoy o muchas personas, se han ido a lo que se llama el mareo, en una táctica dilatoria para extender, como decía al principio, o hacer maratónica esta vista de coerción. Hasta este momento entiendo que o ya se estarán presentando los presupuestos o que a lo mejor ya hayan terminado, y eso nos va a permitir, y se lo aseguramos a ustedes,
volver sobre ese tema en nuestra próxima emisión. Pero oigan esto, los que saben de tecnología deben saber que si nos podíamos preocupar por los robos, se ha dicho que el principal acusado de esta operación, el general Cáceres, tiene increíblemente un servidor de 60 terabytes. Calcule usted que un terabyte equivale a 1024 gigabytes. Eso tiene que generar, aparte de ser un ladrón, aparte de ser un corrupto, aparte de deshonrar su uniforme, eso tiene que preocupar al Estado Dominicano, porque habría que ver cuál era la pretensión, aunque se dice que era para las Fuerzas Armadas, pero habría que ver qué ulterior propósito pudiera haber con tener esa gran capacidad de almacenar información y de transmitir en una nación pequeña como la nuestra. Señores, dejaré el tema hasta este momento con el compromiso de ver las próximas conclusiones de este tema. Agradecemos la gentileza de que nos hayan permitido salir en esta emisión y nuestro pedimento de que por favor se suscriban y que esperen contenido de calidad en cada una de nuestras emisiones. Cualquier comentario, por favor, nos lo deja aquí en la cajita para mejorar nuestras emisiones y la calidad de nuestro trabajo. Buenas tardes.